Hola, soy Tiago González, del canal Elegidos de la Verdad, y hoy vamos a hablar de un tema controvertido y muy curioso. ¿Alguna vez te has preguntado si los eventos que presenciamos hoy ya estaban escritos en las antiguas profecías bíblicas? ¿Podría el Vaticano estar cumpliendo un papel clave en la narrativa profética de los últimos tiempos? Estas preguntas han intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos, y hoy exploraremos en profundidad lo que el capítulo 17 del Apocalipsis podría estar revelándonos. La Biblia es un libro lleno de simbolismos y revelaciones, y dentro del Apocalipsis encontramos una de las visiones más enigmáticas de todas, la mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Este pasaje ha sido ampliamente debatido a lo largo de la historia, y muchos investigadores de la escatología lo han asociado con el Vaticano y la Iglesia Católica. Pero, ¿qué evidencia existe realmente para sostener esta interpretación? En Apocalipsis 17, 4-5, se nos presenta a esta mujer adornada con oro, piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa llena de abominaciones. Sobre su frente está escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero, ¿quién es realmente esta Babilonia? Algunos intérpretes sostienen que no se trata de la ciudad de Babilonia en sí, sino de un sistema religioso y político que ejerce influencia global. Esta interpretación se refuerza cuando observamos las características de la mujer. Ella no es un reino secular, sino una entidad con fuertes implicaciones espirituales. Históricamente, muchos han identificado a esta mujer con el Vaticano debido a su poder, riqueza y fuerte influencia religiosa. Pero, ¿es esto una simple coincidencia o una revelación profética? Si analizamos la descripción de la mujer vestida de púrpura y escarlata, notamos que estos son precisamente los colores predominantes en la vestimenta de los cardenales y líderes eclesiásticos de la Iglesia Católica. Además, el Vaticano es una de las entidades más influyentes del mundo, con miles de millones de seguidores y un peso significativo en la geopolítica global. Algunos argumentan que la gran ramera simboliza la mezcla entre religión y poder político, una combinación que ha sido evidente en la historia del papado. Desde el Sacro Imperio Romano hasta el presente, la Iglesia ha desempeñado un papel crucial en la toma de decisiones políticas y en la orientación de naciones enteras. Pero, si esta profecía realmente se refiere al Vaticano, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia Católica y del mundo en general? Apocalipsis 17:16 nos dice que la bestia y los 10 cuernos acabarán con la mujer, la dejarán desolada y la quemarán con fuego. Si esta profecía realmente se aplica al Vaticano, ¿estamos viendo señales de su cumplimiento en los tiempos actuales? En los últimos años, el Vaticano ha enfrentado una crisis interna sin precedentes, escándalos de corrupción y abuso que han sacudido la fe de millones. La disminución del número de fieles, especialmente en Europa. Tensiones dentro del propio liderazgo de la Iglesia, con facciones que se oponen abiertamente a ciertas decisiones del Papa. ¿Podrían estos eventos ser un indicio de que la estructura de la Iglesia Católica, tal como la conocemos, está a punto de cambiar drásticamente? Como creyentes, no estamos llamados a vivir con miedo, sino con discernimiento. Jesús nos advirtió que habría señales antes de su regreso, y nos instó a estar preparados espiritualmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Profundizar en el estudio de las Escrituras para entender el contexto profético. Orar por discernimiento y dirección, pidiendo a Dios claridad en estos tiempos inciertos. Mantenernos firmes en la fe, sin dejarnos llevar por doctrinas engañosas o interpretaciones sensacionalistas. El conocimiento es poder, y cuanto más comprendamos las profecías, más preparados estaremos para lo que está por venir. Si este contenido ha sido útil para ti, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con más personas que puedan estar interesadas en estos temas. Juntos, podemos seguir explorando las verdades ocultas en las Escrituras y entender mejor los tiempos que vivimos. Ahora que hemos visto cómo Apocalipsis 17 podría estar relacionado con el Vaticano, surge una pregunta aún más intrigante. ¿Y si la muerte del Papa es una señal de que esta profecía está más cerca de cumplirse de lo que imaginamos? Ahora, exploraremos la misteriosa profecía de los 7 reyes y su posible conexión con la sucesión papal. Si la caída de la Gran Babilonia está profetizada en Apocalipsis 17,
¿qué papel juegan los papas en esta narrativa? ¿Podría la muerte de un pontífice señalar el cumplimiento de esta profecía? Para responder a esto, debemos examinar un pasaje enigmático que ha generado innumerables debates entre estudiosos de la escatología, la profecía de los 7 reyes. En Apocalipsis 17, 9-10 leemos, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Este pasaje es interpretado de diversas maneras, pero una de las más intrigantes sugiere que los 7 reyes podrían representar una sucesión de papas en los tiempos finales. Algunos teóricos han intentado asociar esta profecía con los últimos pontífices, argumentando que estamos viviendo el periodo del séptimo y último de la lista. Pero, ¿qué evidencia existe para sostener esta idea? Si tomamos la interpretación de que estos 7 reyes simbolizan una secuencia de papas clave en la historia moderna del Vaticano, encontramos coincidencias sorprendentes. Desde el papado de Pío XI, 1922 a 1939, ha habido una línea ininterrumpida de pontífices que han guiado la Iglesia en tiempos de grandes transformaciones. Algunos argumentan que la cuenta regresiva profética se inició con Juan Pablo I 1978, quien tuvo un pontificado extremadamente corto de solo 33 días, cumpliendo de manera literal la parte de la profecía que dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Después de él, llegaron figuras emblemáticas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Si esta teoría es correcta, ¿dónde encaja el Papa actual en esta profecía? Francisco ha sido un Papa particularmente controvertido. Su pontificado ha estado marcado por cambios radicales dentro de la Iglesia, una creciente división interna y eventos globales sin precedentes. Algunas señales preocupantes han llevado a especular que su reinado podría ser el último antes de una gran transformación dentro del Vaticano, crisis doctrinal. Muchas de sus decisiones han sido vistas como una ruptura con la tradición católica. Disminución del número de fieles en Occidente, lo que indica un posible colapso de la influencia del Vaticano. Escándalos dentro de la Iglesia que han minado la confianza en el papado. Si esta teoría es correcta y Francisco es el último papa profetizado antes de la caída de la Gran Ramera, ¿qué ocurrirá después de su muerte? Apocalipsis 17:11 nos da otra pista crucial, la bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Este versículo sugiere que después de los 7 reyes, habrá un octavo con una naturaleza diferente, vinculado con la bestia. ¿Podría este ser el líder de una iglesia transformada en un sistema de poder global? Algunos estudiosos de la profecía relacionan este octavo rey con el falso profeta descrito en Apocalipsis 13, quien ejercerá influencia espiritual y política, preparando el camino para el anticristo. Si la muerte del actual papa marca la llegada de esta nueva era, ¿estamos al borde de un cambio sin precedentes en la historia de la iglesia? Si bien muchas de estas interpretaciones son objeto de debate, una cosa es segura, estamos viviendo tiempos de gran transformación espiritual y es necesario estar atentos. Para aquellos que buscan respuestas y dirección, aquí hay 3 pasos fundamentales: estar alerta y discernir los tiempos. Jesús nos llamó a observar las señales sin dejarnos llevar por el pánico. Aferrarse a la fe y a la palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre, la Biblia sigue siendo la única guía confiable. Orar por sabiduría y protección espiritual. La oración es nuestra mejor arma contra el engaño y la confusión. Lo que estamos presenciando no es casualidad. La historia está siguiendo un patrón que parece alinearse con las Escrituras, y el desenlace puede estar más cerca de lo que imaginamos. Ahora que hemos analizado la profecía de los 7 reyes y su posible relación con la sucesión papal, hay otra pregunta inquietante que debemos explorar. ¿Existen señales claras de que el Vaticano está colapsando desde adentro? En el próximo segmento, examinaremos los eventos recientes que podrían indicar que la estructura de poder de la Iglesia Católica está al borde de una transformación radical. La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más poderosas y longevas de la historia, pero ¿estamos presenciando su desmoronamiento desde adentro? ¿Existen señales concretas de que el Vaticano se encuentra en una crisis sin retorno?
Si consideramos las profecías bíblicas y observamos la realidad actual, es imposible ignorar los eventos que han sacudido a la Santa Sede en las últimas décadas. Desde escándalos financieros hasta una crisis de fe dentro de la propia jerarquía, la Iglesia enfrenta desafíos que podrían señalar el cumplimiento de Apocalipsis 17. Uno de los mayores problemas que han afectado al Vaticano es la corrupción dentro de sus estructuras. El Banco del Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha estado involucrado en numerosos escándalos a lo largo de los años. Casos clave que han sacudido al Vaticano: lavado de dinero y operaciones sospechosas. En 2019, el propio Vaticano reconoció irregularidades financieras y emprendió una investigación sobre la malversación de fondos destinados a la caridad. Fraudes y manipulación económica. Documentos filtrados han revelado que se han desviado grandes sumas de dinero para inversiones inmobiliarias dudosas y lujos personales de altos miembros del clero. Si la Iglesia está destinada a ser una institución de luz y guía espiritual, ¿por qué su administración está envuelta en tinieblas de corrupción? Desde el pontificado de Francisco, han surgido profundas divisiones dentro del clero. Por un lado, hay quienes apoyan sus reformas y su postura más progresista. Por otro, están quienes consideran que sus decisiones están alejando a la Iglesia de sus raíces tradicionales. Algunas señales de fractura dentro del Vaticano. El Papa emérito Benedicto XVI, antes de su muerte, había mostrado una postura crítica ante algunas reformas de Francisco. Cardenales conservadores han manifestado abiertamente su descontento, llegando incluso a sugerir que el actual Papa está llevando a la Iglesia a la apostasía. Sacerdotes y obispos han sido silenciados por expresar opiniones que van en contra de la línea oficial del Vaticano. ¿Podría esta división ser el preludio de una transformación radical en la Iglesia? Jesús mismo advirtió que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Marcos 3:24. ¿Estamos viendo la materialización de esta advertencia dentro del Vaticano? Otra señal alarmante es la disminución del número de creyentes y la pérdida de influencia de la Iglesia en la sociedad. Estadísticas preocupantes. En Europa y América del Norte, la asistencia a la Iglesia ha caído drásticamente en las últimas décadas. Un número creciente de personas, incluso dentro del catolicismo, ya no ven al Papa como una autoridad moral. Los jóvenes muestran un desinterés creciente por las enseñanzas de la Iglesia, buscando respuestas en otras filosofías y movimientos espirituales. Si el Vaticano es realmente la institución establecida por Dios en la tierra, ¿cómo explicar esta pérdida de poder espiritual? Otro factor que no puede ser ignorado es el cambio en las doctrinas y enseñanzas dentro de la Iglesia Católica. Algunos puntos que han generado controversia: la aceptación de ciertas ideologías modernas que chocan con la moral cristiana tradicional. Modificaciones en la liturgia y en la interpretación de las escrituras que muchos consideran alejadas de la verdad original. El diálogo cada vez más abierto con religiones y movimientos que anteriormente eran considerados incompatibles con la fe católica. ¿Es posible que estas transformaciones sean parte de un plan mayor para debilitar la Iglesia desde adentro? Cuando observamos todas estas señales juntas, parece evidente que la Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada. Los escándalos financieros, la crisis de liderazgo, la pérdida de fieles y la transformación doctrinal no son hechos aislados, sino parte de un colapso estructural que muchos creen que ha sido profetizado en Apocalipsis 17. Pero la pregunta clave es, si el Vaticano cae, ¿qué vendrá después? La Biblia nos advierte sobre la llegada de un sistema religioso mundial que engañará a muchos. ¿Podría el colapso del Vaticano dar paso a una nueva era de control espiritual global, donde una religión universal se imponga sobre todas las demás? Ahora que hemos analizado las señales del colapso del Vaticano y cómo esto podría estar cumpliendo las profecías de Apocalipsis, hay una pregunta aún más inquietante: ¿quién tomará el poder después de la caída? En el próximo segmento, exploraremos las teorías sobre la figura que podría emerger como líder espiritual y su posible conexión con el falso profeta del fin de los tiempos. Si el Vaticano está realmente al borde del colapso, como hemos analizado en el capítulo anterior, surge una pregunta inevitable: ¿quién tomará el control después de su caída? ¿Será un líder tradicional que intentará restaurar la Iglesia, o veremos la llegada de una figura completamente nueva con una agenda diferente?
La Biblia habla de un falso profeta, un líder religioso que desempeñará un papel crucial en los eventos finales. ¿Podría el próximo papa o una figura externa encajar en esta descripción? Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias, la primera, que surge del mar, representa al anticristo, y la segunda, que surge de la tierra, es el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11, ¿qué significa esto? Tenía dos cuernos como de cordero, simboliza una apariencia pacífica y religiosa, alguien que aparenta ser un líder de fe. Pero hablaba como un dragón, aunque parece ser un hombre de Dios, sus palabras y acciones estarán alineadas con la agenda del maligno. Tendrá autoridad sobre la tierra y hará que la gente adore a la primera bestia, el anticristo. Si esta profecía se está cumpliendo en nuestros días, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos a punto de ver el ascenso de este falso profeta? Si la Iglesia Católica se encuentra en crisis y pierde autoridad, el mundo podría estar buscando un nuevo tipo de liderazgo espiritual. Tres posibles escenarios: un papa reformador extremo, alguien que promueva cambios drásticos en la doctrina, alineándose con ideologías globales para atraer a más seguidores. Un líder externo al Vaticano, un personaje carismático que, sin ser necesariamente un papa, se presente como un guía espiritual global. Una coalición interreligiosa, un movimiento que una a diversas creencias bajo una sola estructura de poder, eliminando diferencias doctrinales en nombre de la unidad. Estos escenarios no solo son posibles, sino que ya se están desarrollando de manera sutil. En los últimos años, hemos visto un fuerte impulso hacia la unión de todas las religiones. Líderes de diferentes credos han promovido el ecumenismo, con la idea de que todas las religiones deben encontrar un punto común y abandonar sus diferencias. Hechos recientes que apuntan en esta dirección, encuentros entre líderes religiosos de diversas creencias promoviendo la paz y la unidad. Creación de espacios de oración compartidos para cristianos, musulmanes y judíos. Discursos de figuras prominentes sugiriendo que todas las religiones conducen a un mismo destino. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Jesús fue claro cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí», Juan 14:6. Si la religión global niega esta verdad, ¿a quién estará sirviendo realmente? Los rumores sobre quién podría ser el próximo papa están creciendo, y algunos nombres han sido mencionados como candidatos potenciales. Pero lo más importante no es quién será, sino qué agenda traerá consigo. Posibles señales de alerta en el próximo pontificado: apertura a doctrinas ajenas al cristianismo tradicional. Reformas que diluyan la enseñanza bíblica en favor de una aceptación universal. Mayor colaboración con estructuras políticas y económicas mundiales. Si el siguiente líder religioso del Vaticano cumple con estas características, podría estar preparando el camino para la llegada del falso profeta descrito en Apocalipsis. Ante estos eventos, ¿qué debemos hacer como creyentes? Claves para no ser engañados: fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Pedir discernimiento espiritual para reconocer las señales de los tiempos. No dejarnos llevar por mensajes de unidad que comprometan la verdad bíblica. Permanecer firmes en nuestra fe, sin importar las presiones del mundo. Ahora que hemos analizado el posible ascenso del falso profeta y la transformación del liderazgo religioso mundial, surge una última pregunta inquietante: ¿qué papel jugará la política en todo esto? En el próximo segmento, exploraremos la conexión entre el Vaticano, los gobiernos globales y la llegada de un sistema de control total. Hemos explorado la posible crisis en el Vaticano, el misterio de su sucesión y la inquietante figura del falso profeta. Pero ahora debemos hacernos una pregunta aún más profunda: ¿cómo encaja todo esto dentro de la agenda global? En la historia, la religión y la política siempre han estado entrelazadas, pero en los últimos tiempos, esta relación parece estar tomando un giro aún más significativo. ¿Será que el Vaticano se convertirá en un actor clave dentro del futuro sistema de gobierno global? Para muchos, el Vaticano es solo la sede de la Iglesia Católica, pero en realidad es mucho más que eso. Puntos claves sobre su influencia global: es un Estado soberano, con su propio gobierno, embajadas y relaciones diplomáticas con más de 180 países. Controla enormes riquezas,
con propiedades, inversiones y una influencia financiera mundial. Posee una de las redes de influencia más grandes del mundo, con más de 1.300 millones de seguidores en casi todos los países del planeta. Se sienta en mesas de discusión con líderes políticos y económicos globales, participando en agendas sobre cambio climático, migración y economía sostenible. Con todo esto en mente, la pregunta es inevitable: ¿podría el Vaticano jugar un papel central en la estructura del poder mundial venidero? El mundo está avanzando hacia una mayor centralización del poder. Vemos bloques económicos cada vez más fuertes, gobiernos alineándose con políticas globales y el avance de sistemas digitales de control. En medio de esto, la religión no queda fuera del tablero. De hecho, algunos líderes han promovido la idea de que la fe puede ser un punto de unión entre diferentes culturas y naciones. Ejemplos recientes de esta tendencia: la creación de centros interreligiosos donde líderes de diferentes credos oran juntos. Declaraciones del Vaticano promoviendo el ecumenismo y la cooperación global. Discursos que enfatizan la necesidad de una unidad espiritual para lograr la paz mundial. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito detrás de esta unidad? Según la Biblia, en los tiempos finales habrá una religión mundial que servirá a la bestia. Apocalipsis 17 describe una mujer, llamada la Gran Ramera, que está aliada con los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿estamos viendo los primeros pasos hacia esta alianza profética? El Papa no es solo una figura religiosa, es un líder político con acceso a las más altas esferas del poder. Eventos clave que reflejan la creciente influencia política del Vaticano: su participación en foros económicos internacionales como el Foro de Davos. Acuerdos con la ONU sobre temas como cambio climático y migración. Discursos que alientan la redistribución de la riqueza y la reestructuración de la economía global. Si la religión juega un papel en la política global, la cuestión ya no es si el Vaticano tendrá poder, sino cuánto poder tendrá en los años venideros. Los eventos actuales parecen estar preparando el camino para una estructura de poder única, en la que la política, la economía y la religión estén entrelazadas. Tres posibles escenarios: el Vaticano como mediador global, un papel activo en la política internacional, promoviendo acuerdos entre naciones y estableciendo puentes entre gobiernos. Un gobierno que utilice la religión para controlar las masas. Como en tiempos antiguos, la fe podría ser manipulada para justificar decisiones políticas. Un sistema en el que la economía y la religión se unan, promoviendo un modelo donde los valores espirituales sean utilizados para imponer nuevas normativas económicas. Hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que tuviera la marca. Apocalipsis 13, 16-17, si el Vaticano respalda un sistema global de identificación o control financiero, ¿estaríamos ante la antesala de esta profecía? Frente a estos acontecimientos, ¿cómo debemos actuar? Buscar discernimiento espiritual, no creer en todo lo que nos dicen, sino comparar cada evento con las Escrituras. Permanecer alerta a las señales de los tiempos. Jesús nos advirtió que debíamos estar vigilantes. Evitar caer en la trampa del miedo. Si confiamos en Dios, no seremos sacudidos por lo que viene. Fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Cristo, solo así podremos resistir las influencias del sistema mundial. A lo largo de este video, hemos explorado eventos que parecen alinearse con las profecías bíblicas. La crisis en el Vaticano, la posible llegada del falso profeta y la creciente unión entre religión y política no son coincidencias, sino señales de los tiempos en los que vivimos. La gran pregunta es, ¿estás preparado? Es momento de profundizar en nuestra fe, buscar respuestas en la palabra de Dios y mantenernos vigilantes ante los cambios que se avecinan. Si este contenido te ha sido útil, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte al canal para seguir explorando juntos las señales proféticas del mundo en que vivimos.